Ustedes saben que estamos hablando sobre el Espíritu Santo y es muy importante que nosotros conozcamos más a la persona del Espíritu Santo. Y dije bien, la persona del Espíritu Santo. No es una energía, no es una fuerza, no es una sensación, es una persona. Y como toda persona, me gusta decir, y es lo que entendemos de la Biblia, tiene voz, tiene voluntad, tiene emociones, tiene intelecto, tiene poder, tiene eternidad, todas las mismas cualidades que tiene la misma persona de Dios Padre y como también la persona de Dios Hijo. Y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo porque es el que fue dejado en lugar de Jesús. Jesús se iba al cielo, a la gloria, y los discípulos cuando entendieron que Jesús no iba a estar más físicamente con ellos, se asustaron, dijeron, ¿y ahora? Quedamos como desamparados. Y Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo. Y va a estar en ustedes y los va a guiar a toda verdad y además les va a dar el poder que van a necesitar para vivir una vida cristiana poderosa. Amén. Por eso necesitamos conocer del poder del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo y por supuesto de sus funciones gloriosas. Vamos a ir a la Biblia y he titulado el tema de hoy, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad como lo dijo Jesús. Miren lo que dice Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice la palabra de Dios así: pero cuando venga el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién lo oirá el Espíritu Santo? Del Padre y del Hijo. Y Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Estas son palabras del Señor Jesucristo y nosotros necesitamos entender que Jesús tranquilizó a su iglesia y le dijo que no tuvieran temor, que confiaran que iban a recibir al Espíritu Santo. Y yo quiero hablarles específicamente y principalmente a aquellos que tratan de vivir una vida cristiana agradable a Dios y se esfuerzan en vano porque sufren y lo hacen en sus propias fuerzas. Y así nosotros no podemos llegar muy lejos. Y es por eso que subimos y bajamos y vivimos tan mal a veces, aún viniendo a la iglesia y teniendo una Biblia en la mano. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros y produce en nosotros tanto el querer por la buena voluntad de Dios, en nosotros comienzan a fluir todas las cosas lindas que Dios preparó para que las disfrutemos y las vivamos en Cristo. Por eso necesitamos conocer a la persona del Espíritu Santo. Y esto lo dijo Jesús. Dice, pero recibirán al Espíritu Santo. Miren, entonces, lo que tenemos por obra y gracia del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo tenemos, en primer lugar, promesas seguras. Pero cuando venga el Espíritu Santo, promesas seguras. Y vino el Espíritu Santo, porque fue una promesa segura dada por Jesús. Jesús le dijo, ustedes esperen en Jerusalén, porque va a llegar el Espíritu Santo. Y los discípulos esperaron la llegada de Jesús y la llegada del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué iban a recibir los discípulos? Poder. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, con este poder espiritual dado por el Espíritu Santo iban a ser proyectados los discípulos a testificar en todo lugar. Y fíjense que la proyección es ilimitada. ¿Por qué? Porque es hasta lo último de la tierra. Yo les decía días atrás que un pastor amigo mío en Capital
tiene gente discípula de ese pastor en Miami, en España, y él se relaciona diariamente por Zoom. Bueno, ahora están estas posibilidades tecnológicas, pero nosotros no podemos coartar la proyección del Evangelio porque ni siquiera sabemos hacia dónde puede llegar lo que nosotros decimos. Y es muy importante que tengamos fe en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que lo hace posible, no nosotros. Por eso cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en una vida, comienza a fluir el poder de Dios. Y esa vida se sorprende, esa persona dice, uy, ¿qué está pasando conmigo? Y vuelvo al caso que les comenté, y no es porque tenga un solo ejemplo para compartirles, pero les relato que era en mis primeros días de iglesia. Yo no conocía la Biblia, todavía no sabía de la persona del Espíritu Santo, no tenía ni idea de esto que les estoy hablando ahora. Y un día, quien estaba en el empleo conmigo en Brasil, yo trabajaba en una empresa en Brasil, me decía, hay una pensión donde se juntan borrachos, adictos, y es una pensión de muy mala fama, y ahí, bueno, ahí les hace falta Dios, me dijo. Y a mí me quedó eso. Me fui hacia ese lugar, estaba pasando por allí, y cuando vi la puerta abierta, me animé a entrar. Era un lugar donde había por lo menos 17 morochos, pero morochos. Era gente de color. Y yo los miré, me miraron como están mirándome ustedes, y hice así, para que me prestaran más atención todavía. Y sinceramente yo no sabía por qué estaba haciendo eso. Sin embargo, me daba cuenta que tenía voluntad dispuesta para hacerlo. Es decir, que les dije, perdónenme, por favor, yo les quiero invitar a que vengan a la iglesia. Yo recién estoy empezando a ir a ella, y la verdad mi vida entera cambió, me siento pleno, me siento feliz. Viví antes miserablemente y empecé a darles mi testimonio, que estaba entregado a la vida nocturna, a la farra, esto y lo otro, y se quedaron pero expectantes, muy atentos, así como están ustedes. Y me sorprendí yo mismo de un montón de palabras que salían de mi boca, y yo decía, no soy yo el que está hablando. ¿Quién era? El Espíritu Santo, indudablemente. Y se quedaron callados cuando me habían advertido que podían ser violentos o podían reaccionar mal. Pero fue una experiencia maravillosa que me cambió la vida, me marcó la vida, por así decirlo. A partir de allí yo decidí confiar en Dios, que podía estar respaldando mi vida y ayudándome. Y las promesas que dejó Jesús a su iglesia fueron segurísimas. ¿Por qué? Porque se cumplen. Dice que la promesa de Dios es sí y amén, dado por hecho. Si Dios te promete algo en su palabra, lo va a cumplir. Y a partir de eso nosotros tenemos que caminar con seguridad, con convicción de que la promesa de Dios se va a hacer realidad. Y aquí, por ejemplo, miren lo que dice el texto siguiente en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Eso quiere decir que había unanimidad de criterio, unanimidad de carácter, unanimidad de sentido común. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No sé si te das cuenta que fue un efecto glorioso, impresionante, donde estaban todos unánimes, tenían un mismo propósito: esperar de Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, poner a Dios por encima de todas las cosas. Y el Espíritu Santo se manifestó de esta manera espectacular y los llenó, los hizo plenos. Por eso no podemos salir de una iglesia vacíos o sintiéndonos como que algo nos falta. Cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en una vida, la hace plena. Y te puedo asegurar que eso exactamente es lo que pasa cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Por eso vos tenés que rendirte a Jesucristo, tenés que entregarte a Jesucristo, porque Él vino a hacer real todas las promesas de Dios.
para que nosotros vivamos vidas poderosas. Porque lo primero que produce el Espíritu Santo en una vida es poder. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y les dará poder. Por eso sentite poderoso, no por vanidad, no por egocentrismo, no diciendo soy más fuerte que otros. No, es por la intervención de Dios en tu vida, que te levanta. Y mirá lo que dice el texto cuando dice que el mismo Espíritu, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, está en nosotros para levantarnos también. No podés mantenerte deprimido, no podés mantenerte debilitado, porque el Espíritu Santo nos anima y nos fortalece, nos consuela y nos llena de su poder glorioso. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos hace dar pasos seguros. Dice, Él los guiará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Mucha gente está involucrada con la mentira y la Biblia nos enseña que el padre de mentiras es Satanás. Y por supuesto la mentira puede llegar muy lejos, pero difícilmente puede volver al lugar donde se la descubrió. Por eso nosotros tenemos que estar comprometidos con la verdad. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La persona que está en la verdad anda segura, anda tranquila, porque está en la verdad. La persona que está en la mentira vive escondiéndose y vive con temor a ser descubierta, pero no se da cuenta que Dios ya está conociendo esa mentira que hay en su corazón y por lo tanto no puede bendecir a esa persona. ¿Por qué? Porque tiene compromiso con la mentira y la mentira es del diablo. Por eso nosotros tenemos que ser fieles a Dios y a la verdad. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, si nosotros tenemos compromiso con la verdad, vamos a disfrutar la vida, vamos a vivir una vida verdadera y abundante. Pero si hay compromiso con la mentira, eso es flaqueza, debilidad, corrupción, pecado, depresión, desánimo y hasta muerte. Porque la mentira viene del diablo. Pero aquí hay algo más para decir. Principalmente porque Martín Lutero, fíjense, la verdad es necesaria para conocer y entender la Biblia y no caer en el error por ignorancia o manipulación. Por ejemplo, Martín Lutero en el año 1500 descubrió por la lectura de la Biblia un montón de cosas que yo simplemente se las quiero mencionar así a grandes rasgos. No es que seamos luteranos, hay una denominación luterana, pero quiero decirte que es muy importante el descubrimiento que tuvo Martín Lutero y muchos otros más. ¿Por qué? Porque Martín Lutero era un católico, un sacerdote, respetuoso de su tradición. Sin embargo, él no podía disfrutar ni de la paz, ni del gozo, ni de la plenitud que solamente da Dios al alma humana. Y él cumplía todos los requisitos de la religión oficial. Como vos también podés estar cumpliendo todos los requisitos de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de ofrendar, de hacer favores, de hacer obras de bien. Sin embargo, no disfrutás la vida. No disfrutás la vida cristiana. Y vos mismo te preguntás, pero ¿por qué? ¿Por qué no la disfruto si yo cumplo con todas las cosas que en cierta forma forman parte del culto a Dios? Trato de portarme bien, trato de ser una buena persona. Bueno, Martín Lutero también tenía esas cualidades. Sin embargo, él se sentía miserable y sufría muchísimo. Y él se dispuso a estudiar la Biblia. Él se dispuso a leer sistemáticamente la Biblia. No tenerla en un estante lleno de polvo, sino dijo, voy a empezar a leer la Biblia. Porque él no podía satisfacer su necesidad de tranquilidad. Por ejemplo, él se sentía pecador todo el tiempo. Se sentía condenado inclusive por su pecado. Y él vivía sometido a un permanente calvario. ¿Por qué? Porque la biografía de Martín Lutero dice que él se sacudía con un látigo en la espalda, desnudo en pleno invierno, para castigarse porque se sentía miserable. Y resulta ser de que él, cuando empezó a leer la Biblia, encontró el tesoro que necesitaba encontrar
y por supuesto le cambió la existencia completamente. ¿Qué descubrió Martín Lutero? En primer lugar, descubrió que su salvación personal y liberación y paz ante Dios. ¿Cómo lo logró? Bueno, te voy a presentar el texto que leyó para que eso le abriera los ojos del entendimiento espiritual. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que él necesitaba paz. ¿Y dónde podía obtener esa paz? En Jesucristo. Y además, no solamente sentirse libre de pecado, porque él necesitaba ser justificado de sus pecados, y dice la Biblia que somos injustificables delante de Dios, a menos que Dios haga su obra completa en nosotros de justificados por medio de la sangre de Jesús y de su muerte en el Calvario. Por eso dice el texto, justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, o sea que yo puedo ser justificado por fe. Yo tengo que tener fe. ¿Y tener fe qué significa? Tener fe significa creer, no dudar en lo que uno cree. Si vos decís que crees y dudás, bueno, obviamente no tenés fe, porque la duda no es parte de la fe. La incertidumbre no es parte de la fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, una persona que tiene fe tiene certeza, tiene convicción, no tiene dudas, no tiene incertidumbre, sabe en lo que cree. Como dice Job, yo sé en quién he creído. Y Martín Lutero se dio cuenta que la fe puesta en Jesucristo le iba a traer paz, le iba a traer gozo y le iba a traer toda la plenitud que él necesitaba vivir en su existencia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso empezó una revolución en el interior de Martín Lutero, empezó a sentirse diferente y después siguió leyendo la Escritura, siguió estudiando la Escritura y encontró el segundo principio, el valor de la lectura de la Biblia, porque él la tradujo al alemán. Y te quiero decir esto que es histórico. ¿Por qué? Porque la imprenta de Gutenberg se inauguró con la Biblia traducida al alemán por Martín Lutero. Martín Lutero fue el primero que tradujo la Biblia al alemán, el idioma del vulgo, es decir, el idioma vulgar, el que podían leer todos los alemanes. Recordad que en ese entonces solamente la Biblia se leía en latín y había cultos en latín y la gente, por supuesto, no entendía nada. Y Martín Lutero, cuando quedó deslumbrado por el descubrimiento de la lectura de la palabra de Dios y de los tesoros que hay en ella, él dijo, no puedo permitir que este libro sagrado, vivo y eficaz quede en una biblioteca o la lean y disfruten de esa lectura unos pocos. Y lanzó la Biblia en alemán para que todo alemán la pudiera leer. Y la Biblia es palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y cuando una persona comienza a leer la Biblia, empieza a ser transformado por ella. Mirá lo que me pasó a mí, y te debe haber pasado a vos seguramente. Cuando yo empecé a leer la Biblia por primera vez, yo no la podía entender. Encima me tocaron las genealogías. Y yo dije, ¿para qué tanta genealogía? Hoy yo sé el valor de las genealogías. Porque era la credencial de un judío para ser aceptado en una comunidad. Tenía que presentar su genealogía, quién era el padre, el abuelo, el tatarabuelo, y bueno, según esa ascendencia iba a ser las puertas que se le abrieran o que se le cerraran. Y yo empecé a leer la Biblia y no la entendía. Y quien me estaba invitando a la iglesia, que era un gerente de la empresa donde yo trabajé en Brasil, me preguntaba, ¿estás leyendo la Biblia? Y yo decía, sí, pero no la entiendo. Y seguramente que le estás leyendo como si fuera cualquier libro de literatura, pero no tenés que leerla de esa manera. Porque la Biblia tiene literatura, geología, historia y todas las ciencias que puedan existir en el mundo. Pero no es nada de eso.
La Biblia es palabra de Dios. Y vos tenés que pedirle a Dios que te guíe y que te hable Dios a través de ella. Yo confío que la agarraba hasta que me daba sueño y la dejaba y me quedaba sin entender nada. Esa noche le dije a Dios, Dios, si esta es tu palabra, yo quiero entenderla. Y te puedo asegurar que la mente se me abrió de par en par. Eran como las 4 de la mañana, yo no podía dejar de leer la Biblia, pero era un entusiasmo, un gozo, algo que nunca había experimentado y lo sigo experimentando hasta el día de hoy cuando la leo. Era Dios hablándome y haciéndome entender razones y ubicar las fichas que estaban todas desarmadas de mis rompecabezas, porque en ese tiempo yo tenía un mango en la cabeza terrible. Y daba razón en la lectura misma de por qué yo era así, por qué mi papá era así, por qué mi mamá era así, por qué mis hermanos eran así. Era como que empezaron a armarse las cosas que tenían que ver con mis problemas emocionales. Y doy gloria a Dios por ese descubrimiento. Y yo me imagino que fue lo mismo que descubrió Martín Lutero, que quedó revolucionado y a partir de ese día se puso a traducir la Biblia al alemán para que todos pudieran disfrutar de su lectura. Por eso vos tenés que descubrir a través de la lectura de la Biblia a Dios y lo que Dios quiere para que le agrademos. ¿Cuántos están entendiendo esto? También Martín Lutero descubrió el valor de la gracia ante las obras. Es muy importante este punto. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 del apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque el mercado, el sistema del mundo, ha producido cosas que hoy mucha gente vive por ellas y les hace creer que, por supuesto, todo lo que hagamos tiene mérito, y de hecho tiene mérito, pero no para Dios. Quiere que nosotros tengamos fe, pero que a partir de la fe empecemos a tener méritos para agradarlo a Él. Sin embargo, las personas creen que por portarse bien, ser buenas personas, actuar éticamente irreprochables, ya con eso satisfacen a Dios. Y la Biblia dice que no, porque no hay ni un solo bueno. Jesús mismo, cuando alguien vino a decirle, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me decís bueno si no hay ni un solo bueno? Dios es quien determina la ética y la moral en cuanto a que le agrade. Nosotros tenemos que ser personas que busquemos agradarle a Dios en primer lugar. Y eso va a hacer que podamos ser de testimonio para los demás. Porque lo que provoca Dios y lo que hace Dios es todo para la bendición mutua y del mundo entero. Pero cuando las personas están queriendo agradarse a sí mismos y queriendo agradar al hombre, ahí dejan a Dios de lado y terminan mintiendo, robando y haciendo toda cosa que daña al prójimo. Por eso las personas se equivocan, que dicen, bueno, si yo hago tantas obras de bien, con eso me gano el cielo. En eso tendría mucha ventaja los ricos, que tienen mucho dinero para hacer muchas obras de bien. ¿Y qué decir de los mafiosos o de los narcotraficantes que pueden hacer muchas obras de bien? Sin embargo, Dios está aprobando lo que a Él le agrada. Por eso aquí este texto dice, no es la salvación por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe. La salvación es por fe, puesta en Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en pensar que vamos a hacer el bien para agradar a Dios. Vamos a hacer el bien porque amamos a Dios y queremos, por supuesto, agradar a Dios, pero porque Él ya nos amó primero. Espero que no se confundan, hermanos y hermanas, por favor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero Martín Lutero se cansaba haciendo obras de bien y sin embargo se sentía miserable, se sentía falto de paz y de plenitud, hasta que se dio cuenta que tenía que agradar a Dios y lo demás iba a fluir a favor de su vida. Cuando vos sos una persona que querés bendecir al prójimo, Dios sin duda te va a bendecir a vos.
Pero si lo haces para reconocimiento, para figurar o para ganarte un poroto delante de Dios, o como para decir ya cumplí con algo que demanda Dios, te equivocas. Nosotros agradamos a Dios porque Él nos agradó primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y todo lo que le damos al prójimo es porque ya lo hemos recibido de parte de Dios primero. Y por supuesto, Cristo es quien nos da la salvación y la bendición. Por eso, para cerrar este punto, las obras son buenas cuando las hacemos para honra y gloria de Dios. Y las obras que son buenas y que hacemos para honra y gloria de Dios empiezan a formar parte de las recompensas y de galardones que vamos a recibir cuando estemos en el cielo. Pero si vos estás haciendo obras pensando que con eso te salvás, te equivocás. El único que salva es Cristo. El único que puede salvar nuestra vida del infierno, del pecado, de la maldición, del diablo y de Satanás es Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Pero sigamos, por favor. El siguiente tema que encontró Lutero y que nosotros tenemos que conocer también: el valor de un solo mediador entre Dios y los hombres. El valor de un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Mira lo que dice el texto aquí del primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es muy importante este punto también. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que ver con que hay un solo mediador. La verdad tiene que ver con que hay una persona que ha sido enviada al mundo para salvar al hombre y a la mujer de su condenación eterna. No es un hombre, es Jesucristo, hombre. Y me refiero a hombre en el sentido actual. No es ni un cura, ni un pastor, ni un líder carismático, iluminado, ni un político, nada, es Jesucristo. Y el que se quiera poner en lugar de Jesucristo obviamente está actuando equivocadamente. Y nosotros podemos cometer ese mismo error pensando de que nosotros podemos ser mediadores entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Por eso cuando yo les hago bromas diciéndoles: vengan al pastor Obando, que van a sufrir, ¿saben cómo, no? Pero vengan a Cristo, que Él los va a bendecir de gran manera. El único que puede traer vida y vida abundante es Jesucristo. Por eso hay personas que se confunden, idolatran a las personas, adoran a las personas, idealizan a las personas y piensan que son intocables, invulnerables o omnipotentes y se equivocan. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso muchas personas se equivocan el camino porque se la pasan agradando al hombre para obtener tal vez posición, poder o riqueza o alguna oportunidad, pero es Cristo el único que fue enviado al mundo para salvar nuestra vida y ayudarnos y hacernos vivir una vida poderosa, bendita y plena. Amén. Y el último punto, hay mucho más, pero voy a ir concluyendo aquí. Martín Lutero encontró el valor de darle toda la gloria a Dios y no al hombre. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo fue creado por Dios, por medio de Dios y para Dios. Y cuando estemos en el cielo vamos a ver cabalmente esto, porque hoy parece como que no se ve tan claramente, porque muchos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Dios. Pero cuando vos decidís buscar la gloria para Dios, Dios te va a bendecir en gran manera. Cuando vos querés que toda tu vida sea gloria para Dios, Dios va a hacer fluir la bendición a tu vida, va a abrir puertas y va a confirmarte y además te va a respaldar con el cielo. Pero cuando vos sos una persona egocéntrica, mezquina y que estás permanentemente queriendo las cosas para que te satisfagan a vos,
Olvídate de Dios, porque Dios no está para bendecirte, porque no puede bendecir el pecado de una persona ególatra, mezquina, egocéntrica. Por eso nosotros tenemos que entregarnos como se entregó Jesús, que se dio a sí mismo en la cruz para beneficio de toda la humanidad. Y cuando tenemos esa perspectiva de vida, la bendición de Dios fluye y te hace sentir pleno siempre. Y por último, cuando está el Espíritu Santo actuando plenamente en uno, la plenitud está asegurada. Dice, Él tomará de lo mío, Él me glorificará a mí. Mirá lo que dice este texto. Tomado como base, por favor, y con esto vamos terminando. Dice Juan capítulo 10. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo dice Jesús, esa es la promesa de Jesús. Eso es lo que Jesús produce en la vida de una persona que se entrega a Él. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, si hay personas aquí que están viviendo una vida cualunque, mediocre o hasta miserable, como era mi vida antes de Cristo, torturada por un montón de situaciones, circunstancias, traumas y cosas que batallaban en mi mente, fue conocer a Cristo. Y conocer a Cristo cambió absolutamente todo en mi vida. Y lo ha hecho con muchos de ustedes también. Pero yo no quisiera que salieras de este lugar caminando en derrota, en fracaso, subiendo y bajando, o sintiéndote a medias, o débil, o en fracaso. Porque aquí está Dios para hacer de tu vida una historia diferente. Ponete aquí, iglesia, por favor. Vamos a orar ahora. Y este momento es muy sublime. Así que te pido, por favor, que cierres tus ojos, inclines tu corazón, inclines tu cabeza también, en señal de reverencia. Y si estás queriendo un milagro en tu vida, en tu familia, en tu hogar, que hoy mismo quede atrás la miseria, el pecado, la condenación y todo el fracaso, el miedo y todas las cosas que afectan tu vida y tu presente, hoy mismo aproveches esta oportunidad porque Dios está para manifestarse. Y Él puede hacer milagros, no te olvides, Él puede transformarlo todo. Y solamente espera que estés dispuesto o dispuesta para que Él haga ese milagro en tu vida. Ahora, Dios, te pido que se manifieste el Espíritu Santo hablando a cada uno en el interior. Y si hoy estás, Señor, extendiendo tu mano, comienza a tocar la vida de la cabeza hasta los pies de los presentes y haz ese milagro. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y que ahora, Señor, estés mostrándole tu gloria, trayéndole gozo, renuevo, esperanza viva y fuerzas como nunca se lo hubiesen imaginado. Y que ahora estés provocando en ellos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y de aquí salgan convertidos en nuevas criaturas. He aquí lo viejo pasó, he aquí comienza todo a ser hecho nuevo. Porque declaramos este día y este lugar como un mojón en nuestro camino, para que a partir de hoy la bendición comience a fluir y a alcanzarnos donde quiera que estemos. Y que cuando lleguemos a nuestro hogar también vemos cosas transformadas y ahuyentamos al devorador y declaramos cielos abiertos, mesas aderezadas y puertas abiertas en el frente de tu pueblo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el que cree dice fuerte, amén. Amén. Que así sea. Bienvenida, buenas tardes, querida iglesia, una vez más a esta reunión. Vamos a darle culto, gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Y vamos a declarar que con Él estamos cubiertos. Él nos levanta, Él nos guarda y Él nos defiende. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aquella guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo y fortaleza. Tú eres mi gloria que levanta
corazón estremecido esté, en ti confiaré, no temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo y fortaleza. Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo y fortaleza. Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo y fortaleza. Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Cristo obtuvo la victoria allí en la cruz, no solamente para nuestra salvación, que es muy importante, sino para nuestra sanidad. Amén. Y hoy quiero que nos declaremos sanos, libres en Cristo. Amén. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. No daremos y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre, Jesús, vaya en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús, vaya en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Y no daremos gloria a nadie más, solo a ti Jesús. Jesucristo, has venido a libertar. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar.
sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. Dios te bendiga, iglesia.